esta clase de validación de instrumentos y base de datos médicas. Miren, en realidad, esto es un tema extremadamente importante en investigación porque si nosotros no controlamos los datos, vamos a tener problemas realmente serios. Y la madre de toda investigación justamente son los datos. Y cómo los obtengo y cómo los valido, es lo más importante para que mi investigación salga bien. Y vamos a empezar un poquito con respecto a la validez de estas herramientas que vamos a obtener o vamos a tener para obtener los datos. Entonces, he separado la clase en dos partes. Una es en instrumentos y otra cosa es dato. Y quiero llevarlos un poquito más allá en lo que representa hoy los datos para el uso de modelos basados en inteligencia artificial, que sin duda va a ser un día a día en ustedes en términos muy próximos. Entonces, hay aspectos que son súper importantes entender, básicos, ¿sí? Y que es un lenguaje que de aquí en adelante vamos a tener que utilizar siempre. Lo primero, por ejemplo, es la validez de un dato, ¿verdad? Que está en relación a la seguridad y exactitud que tienen estos datos para de esa manera evitar errores sistemáticos. Y lo más importante es qué instrumento es el que yo utilicé para obtener mis datos. Y si el instrumento no está validado, probablemente todo lo que yo mida con mi instrumento va a estar incorrecto y los resultados van a ser totalmente incorrectos. Y esto va de la mano de la confiabilidad. ¿No es cierto? Que es qué tan reproducible es esta herramienta que yo estoy utilizando para evitar este error aleatorio. Entonces, si lo aplico repetidas veces, debería darme siempre lo mismo, ¿verdad? El instrumento que yo estoy utilizando, sea un tensiómetro, sea un termómetro, sea una encuesta, sea lo que fuese que yo utilice para recabar los datos, tiene que ser confiable y reproducible. Y cuando hablamos de la confiabilidad o de la fiabilidad, ¿sí? De los instrumentos, se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir, que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener estabilidad temporal, nos permite consistencia interna y concordancia interobservadores, para que el instrumento no dependa del observador, ¿sí? Y esto nos va a asegurar buenos resultados en mi investigación. Entonces, cuando evaluamos la confiabilidad y cuando hablamos de estabilidad temporal, se refiere a la concordancia obtenida entre los resultados al ser evaluada la muestra por el mismo evaluador en dos situaciones distintas, ¿sí? Cuando hablamos de la consistencia interna, que es la importancia de la base de datos, nos vamos a enfrentar con que la consistencia interna es el nivel en que los diferentes ítems o preguntas de una escala, ¿sí? Se relacionan. La homogeneidad de ítems nos indica el grado de acuerdo entre ellos y por tanto determinará que se sumen y den una puntuación global. Para esto hay pruebas estadísticas que no vamos a detallar mucho en ellas, ¿correcto? Que vamos a utilizar para justamente evaluar esta consistencia interna. Y tiene que ver concordancia entre los observadores, que se refiere al nivel de acuerdo obtenido al usarse en las mismas condiciones por dos evaluadores en diferentes tiempos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, la imagen o el informe en una ecografía. O sea, un ecografista puede interpretar una cosa y otro otra cosa. Por lo tanto, ese instrumento que yo estoy utilizando para generar los datos, que es el ecógrafo, probablemente tenga que afinarlo o tenga que entrenar de la misma forma a los ecografistas para que haya una concordancia entre los observadores. Y el mismo instrumento, siguiendo el ejemplo del ecógrafo, tiene que estar lo suficientemente calibrado para que cuando yo mida, por ejemplo, la vesícula dos veces en formas diferentes, me sigan dando los mismos datos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo voy a confiar en los datos que en cada sujeto de investigación voy a estar obteniendo o voy a estar midiendo. Y esto es un muy buen ejemplo de lo que es confiabilidad y validez. ¿Ok? Yo puedo tener un bull al frente, ¿sí? Y ninguno de mis disparos da al medio.
Entonces, claro, no soy ni confiable ni válido, ¿verdad? Porque no. Pero yo podría tener mucha confiabilidad, pero sin ninguna validez, porque todos mis disparos están yendo muy juntitos entre ellos, pero a la derecha. Entonces, parecieran que son muy confiables, pero no están en el bull. Ahora, qué es un instrumento confiable y válido cuando todos mis disparos van al centro del bull? Es muy parecido a lo que hablamos de precisión y exactitud, por ejemplo, en términos de pruebas diagnósticas, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con los instrumentos instrumentos de recolección de los datos que yo voy a utilizar para mi investigación. Entonces, el proyecto puede ser perfecto, la muestra y su cálculo perfecta, el mejor estadístico del mundo, ¿sí? Y diste tiempo adecuado sin ver a tu familia para hacer todo tu estudio, o sea, gastaste todo el tiempo del mundo, ¿sí? Pero ¿qué sucede si quiero medir por ejemplo, el índice de masa corporal en los estudiantes, ¿sí? Y mi balanza no está calibrada? Simplemente todo lo que hice no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ese instrumento que yo utilicé para obtener mis datos no estaba calibrado, no es reproducible y por último, podría ser reproducible, pero no calibrado. Por lo tanto, todos los pesos podrían estar totalmente tipo bull, desviados hacia la derecha, o todos podrían estar desviados hacia la izquierda, pero tienen que estar al medio del bull. Para eso, tengo que tener un instrumento confiable y validado. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que entender qué cosa es un dato. Y un dato es cada uno de los valores obtenidos en mi método de recolección. ¿Sí? Que este método de recolección puede ser una respuesta en una encuesta, puede ser la medición de la talla en un paciente, puede ser el valor de glucosa en una muestra de sangre o cualquier otro dato o cualquier otro valor que yo obtenga producto del método que estoy utilizando para recolección de los datos. ¿Ok? Pero, sin embargo, a veces uno dice, ay, el dato, ¿no es cierto? Tan sencillo. La verdad es que dato es más que una simple palabra. Para mí es todo. Si yo no tengo un dato confiable, un dato reproducible, un dato coherente y un dato asociado a lo que realmente quiero encontrar, todo lo que yo haga con mis datos va a salir errado. Puedo tener el mejor software y el conocimiento de R, Stata o cual fuese el software. Pero si mi dato no es el correcto, lo más probable es que toda la investigación esté errada. Entonces, por eso yo pongo que es más que una simple palabra, es todo. Los datos hoy en día es todo. Y van a ver después cuando toquemos un poco los aspectos relacionados a la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es importante entender bien el tema de los datos? Porque recuerden que es muy difícil estudiar la población entera. Si yo quiero estudiar el comportamiento de los estudiantes, ¿sí? De medicina, yo no voy a poder estudiar el comportamiento de los estudiantes de medicina de todo el país. Probablemente ni siquiera de toda la facultad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Obtener una muestra. Y de esta muestra voy a obtener los datos, pero estos datos tienen que representar a la población general. Esa representatividad en la población general son los aspectos más importantes para extrapolar lo que yo estoy investigando en la población en general, en pacientes diabéticos, en pacientes con HIV, en pacientes hipertensos, ¿sí? Por lo tanto, estos datos tienen que representar la muestra que a su vez representen la población en general. ¿Y para qué nos sirve la recolección de estos datos? ¿Sí? Nos va a servir para comprobar nuestras hipótesis y darle valor. Segundo, para poder medir la asociación entre variables de estudio según el diseño que yo tenga en investigación. Y tercero, los datos deben registrarse de manera que facilite su utilización. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar usualmente bases de datos, que pueden ser en diferentes formatos. De hecho, la más conocida y la más utilizada es en Excel, ¿verdad? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de lo que se necesita para yo validar
mis herramientas de recolección de datos. Pero si yo encuentro una encuesta, como en este caso, por ejemplo, y quiero saber el nivel de satisfacción de mujeres embarazadas durante el parto, yo, antes de utilizar este instrumento que es una encuesta, que es una puntuación, que es un algoritmo, sea lo que fuese, yo voy a tener que primero validar este instrumento. Porque este instrumento validado recién lo voy a poder llevar a mi población objetivo, ¿sí? En donde previamente tengo que haber evaluado este instrumento para ver si es que realmente significa o representa lo que tengo que tener como necesario en recolección de datos para demostrar X, Y variables. Por ejemplo, después de esto, haré el grado de satisfacción de mujeres embarazadas durante el parto y partos pretérminos, como ejemplo nada más. Entonces, ¿cómo voy a evaluar la satisfacción de mujeres embarazadas? A través de un instrumento, pero este instrumento lo validaste previamente. Ese es el objetivo de la validación del instrumento. En el caso del peso será la validación de la balanza. En el caso del centímetro, la validación y calibración del tallímetro y así sucesivamente. En este caso, que es una encuesta, yo tengo que validar mi instrumento de recolección de datos. Esto es otro ejemplo, validación de la escala de cambios en los estilos de vida. Esta es una escala en la cual yo no puedo agarrar y se me ocurre hacer una escala y con esto voy a medir los estilos de vida. Perfecto. Ahorita les voy a comentar cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para generar esta escala y luego lo paso a un proceso de validación de la escala para después utilizarla en otros estudios de investigación. Este es un ejemplo también del desarrollo y validación de un instrumento para medir el estilo de vida en estudiantes de medicina. ¿Ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con este instrumento? Acá están los aspectos claves, que es la técnica Delphi, en el cual vamos a tener primero una fase preliminar, una fase exploratoria y una fase final. Y fíjense, en la fase preliminar tengo que conformar conformación del grupo coordinador, la formulación de de las cuestiones de investigación, voy a revisar cuestionarios, voy a hacer selección de expertos y creo mi primera versión de cuestionario. Después de eso me voy a una fase exploratoria. ¿Sí? ¿Cómo? Respuestas de los expertos en una segunda versión, análisis estadísticos y cualitativos de las respuestas de los expertos y agregación de los comentarios por grupo coordinador, y después pasaré a una fase final, que es una argumentación de los expertos en la tercera versión del cuestionario, ¿sí? Y genero recién un cuestionario definitivo, ¿sí? Para poder utilizar o ser utilizado en cualquier investigación en donde yo vaya a utilizar esta herramienta de recolección de datos. ¿Ok? Entonces, como ya todos saben qué cosa es una variable, no es más que algo que varía, yo puedo tener variables cuantitativas y variables cualitativas. Una variable cualitativa, ¿cómo obtengo este dato? Bueno, lo voy a obtener midiendo. ¿Midiendo qué? A través de una unidad de medida, en este caso es un centímetro, ¿verdad? Para esto voy a utilizar un instrumento, ¿verdad? Que puede ser o una regla o puede ser un láser, sea lo que fuese, yo tengo que saber que este instrumento que voy a utilizar para generar con esta unidad de medida el dato de la talla tiene que estar correctamente calibrado, ¿ok? En otro tipo de situaciones, por ejemplo, la presencia de un virus en el cuerpo. Yo voy a utilizar un dato si está presente o no está presente, ¿verdad? Y para esto yo voy a tener, ¿es positivo o negativo la presencia del virus o la presencia del anticuerpo contra el virus? Y para eso voy a utilizar diferentes herramientas o de repente instrumentos. Será una serología ELISA, será una carga viral, sea lo que fuese, yo tengo que tener todos esos instrumentos correctamente calibrados y validados para poder generar este dato. ¿Ok? Ah, algunos otros instrumentos de medición o categorización. A mano izquierda tenemos lo que hemos comentado, un tensiómetro. Tengo que tener calidad mi tensiómetro, cuál es mi objetivo, va a ser la presión arterial, cuál es mi medida, milímetros de mercurio, ¿no es cierto? A mano derecha puedo tener un documento, lo mismo, cuál es mi instrumento, la encuesta, cuál es mi medida, la escala, y así sucesivamente. Entonces, todo aquello que yo utilice
para obtener un dato tiene que estar lo suficientemente o calibrado o validado o revisado con el fin de que me dé reproducibilidad, que entiende que este tensiómetro, cada vez que le tome la presión al paciente, pongamos, si yo tengo 120/80, cada vez que yo me tomo, tiene que ser 120/80. Pero no solo si yo me tomo, si me toma mi hermano, me toma mi primo, me toma mi tío, que son médicos, todos ellos con este tensiómetro tienen que establecer que yo tengo 120/80. ¿Por qué? Porque es un instrumento de medición en el cual ha sido perfectamente calibrado y controlado para que los datos sean confiables y reproducibles. Lo mismo en las encuestas, como ya hemos comentado anteriormente. La diferencia en que uno va a hacer el, 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 el dato a través de un aspecto físico, que es el tensiómetro, mientras que en el otro probablemente tenga, ¿sí?, subjetividad, pero cómo normalizo esa subjetividad con una evaluación previa del instrumento. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes instrumentos de medición en términos documentarios, pueden ser cuestionarios, pueden ser escalas, sea el cuestionario o sea la escala que yo voy a utilizar. Ese cuestionario y esa escala yo lo tengo que tener validado con los aspectos que hemos comentado anteriormente para que los datos que obtenga de este cuestionario y esa escala sigan lo que ya hemos comentado de reproducibilidad, de exactitud y todo eso. Entonces hay diferentes pasos para validar estos instrumentos. Primero tengo que validar su contenido, después tengo que validar el constructo, después tengo que asegurarme la fiabilidad, luego tengo que asegurarme la estabilidad. Luego tengo que establecer criterios para que el instrumento me pueda rendir en la obtención de los diferentes datos. Entonces, cuando yo valido un instrumento, en realidad tengo que hacer un diseño de investigación para ver cómo valido ese instrumento. Por eso es que usualmente, cuando yo quiero hacer un estudio de investigación utilizando alguna escala, algún cuestionario, lo ideal es utilizar escalas o cuestionarios que hayan sido previamente validados. Sea la escala de depresión, sea la escala de satisfacción, sea la escala, incluso satisfacción del cliente, por ejemplo, hay escalas ya validadas. El NPS es una de ellas, por ejemplo. En caso de depresión, en caso de, si es sepsis, por ejemplo, bueno, un SOFA para ver la severidad de la infección, porque son escalas que previamente Framingham para ver riesgo cardiovascular, Framingham para poder evaluar la escala de Framingham, se requirió, para que tengan una idea, se requirió presupuesto asignado en 1970 y pico, extra por el gobierno de los Estados Unidos. Costó lo que hoy costaría casi como 56.000 millones de dólares, costó un estudio Framingham. ¿Para qué? Para evaluar la escala de Framingham como factor de riesgo. Entonces, no es que yo agarre y digo, bueno, voy a evaluar APO A, APO B, voy a evaluar si camina, no camina, si corre o no corre, para ver si va a tener un infarto. Ya, ese proceso de utilizar mi herramienta, sí, tiene todo un proceso de validación. Por eso es que a veces lo ideal en las investigaciones es utilizar ya herramientas previamente validadas a través de estudios diseñados para la validación del instrumento o de la escala de validación. ¿Ok? Entonces, mucho va a depender el tipo de investigación que yo quiera hacer. Normalmente las investigaciones cualitativas es comprendo la realidad, pero en la cuantitativa mido la realidad. Porque en uno utilizo un tipo de instrumento y en el otro utilizo otro tipo de instrumento. ¿Ok? Y esto puede ser el contenido que yo genere de producto del uso de toda esta información que hemos comentado, ¿sí?, tenga una validez de respuesta, ¿no es cierto?, en toda una población, validez racional, porque lo evalúo, lo examino en bases de datos de información confiable, pero hay otra que puede ser la validación de jueces, o sea, de expertos, a ver si es que realmente esta herramienta que yo voy a utilizar o que se está utilizando es la correcta o no. Nuevamente, el expertise, recuerden que es el nivel sexto de evidencia de investigación, ¿verdad?
Pero obviamente el que hace la investigación sabe perfectamente qué cosa es lo que uno tiene que hacer. Entonces, lo que se hace normalmente es, yo puedo crear una lista de ítems o una lista de scores, ¿sí? Para poder determinar, por ejemplo, en la escala de Hamilton, ¿verdad? Es para ver la depresión. Esta escala ya está validada, yo no tengo que validarla, pero si es que la quiero utilizar para una investigación, es que tengo que estar seguro que esta escala ha sido validada porque me genera un score y ese score está en relación al diagnóstico que es la depresión. Lo mismo en el caso de la izquierda, si yo quiero utilizar, por ejemplo, un software de diseño, voy a utilizar un cuestionario, pero este cuestionario no es porque se me ocurrió, este cuestionario es porque previamente ha estado evaluado y validado. ¿Ok? Entonces, para cuando llegamos con los datos, tenemos una fase cuantitativa, ahí sí vamos a utilizar nuestras herramientas estadísticas para hacer la asociación que tenemos entre los diferentes datos. ¿Sí? Y para validar este constructo, que es lo que hemos diseñado previamente, se utilizan diferentes herramientas o diferentes algoritmos que me permite a mí evaluar la herramienta o el instrumento de validación. ¿Ok? Y todo esto después va a terminar en la fiabilidad o la confiabilidad que tienen estos datos. Y para eso, como les comentaba, hay diferentes aspectos estadísticos que no creo que sea el momento de detallarlo. Sí, acá tienen, por ejemplo, una de las fórmulas de alfa de Cronbach para evaluar estas herramientas, ¿sí? Y poder definir qué tan precisa o qué tan válida es la herramienta de recolección de datos para el objetivo que yo quiero de mi investigación. ¿Ok? Bueno, y de esa manera hay que validar estos criterios, ¿verdad? Si yo encuentro una escala de depresión, bueno, tendré que ver realmente cuántos tienen los criterios suficientes de el diagnóstico de depresión, ¿sí? O si yo quiero evaluar, por ejemplo, una escala de un examen completo de orina, o sea, el examen completo de orina, por ejemplo, no es una casualidad que hayan puesto nitritos, que hayan puesto células epiteliales, esas son escalas que en el interín se han ido validando para hacer la predicción de un urocultivo positivo. En una infección urinaria, el gol estándar es, o la prueba de oro, es el cultivo positivo. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero evaluar una escala diagnóstica, mi gol estándar va a ser el cultivo positivo. Entonces, evalúo todo lo que yo he obtenido de los datos, de la recolección de datos, de esa escala que yo puedo haber tenido, lo comparo con el gol estándar. Y de esa manera, yo de los 100 criterios que yo, mejor dicho, yo establezco 10 criterios, más de 5 puntos, y si todos los pacientes que tienen cultivo positivo tienen más de 5 puntos, es porque tienen una sensibilidad del 100%. Y si todos los pacientes que tienen menos de 5 puntos en la escala que yo he establecido y tienen cultivo negativo, van a tener 100% de especificidad. O sea, una curva RUC perfecta, cosa que difícilmente eso lo vamos a ver en la vida real. Ahorita les voy a mostrar unos datos también interesantes ya en forma práctica, ¿ok? Bueno, y el rendimiento ya es qué tanto esta escala o esta herramienta que yo utilizar, como estamos comentando ahorita, qué tanto me permite tener la confianza de que cuando la escala me dice que el paciente está enfermo, realmente está enfermo. Que cuando la escala me dice que el paciente esté sano, realmente esté sano. Correcto, entonces la curva perfecta es uno. Normalmente que me establece un valor diagnóstico perfecto. Yo no conozco ningún valor en medicina que tenga AUC de uno. Sin embargo, mientras más próximo a uno lo tengamos, ¿sí? Más grado de exactitud va a tener para establecer quién está sano y quién está enfermo. ¿Ok? Y bueno, y ahora quiero pasar a ya un poquito más a base de datos, a recolección de los datos. Entonces, cuando yo empiezo ya con mi escala, con mi instrumento, que lo tengo calibrado, que lo tengo medido, a recolectar estos datos, yo los voy a tener que registrar.
Y para eso yo tengo una ficha clínica. De hecho, el registro, digamos, más importante de datos es la historia clínica. Pero estos datos no están estructurados. Los datos están dispersos. Cada uno recolecta o cada uno describe a su manera. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, por lo que les voy a comentar en breve. Pero yo tengo que utilizar fichas de corrección y la ficha de recolección no tiene que estar validada, ¿ok? O sea, cada uno fabrica su ficha de recolección de datos. Lo que sí es cierto es que en la investigación y en mi población tengo que utilizar la misma ficha de recolección en todos mis sujetos de investigación. No puedo poner una ficha en un paciente y otra ficha en otro paciente. ¿Por qué? Porque tengo que tener una homogeneidad de los datos que voy a recolectar. Lo que va a variar, que es la variable, son los datos propiamente dichos. O sea, talla tiene que estar en mi ficha de recolección. Que uno mira 1,90 m, el otro mide 1,60 m, eso sí que esa es la variable. Pero la definición de la variable tiene que ser la misma en la ficha de recolección de los datos. ¿Ok? Y obviamente eso va a depender de la técnica de la recolección, que será a través de una documentación, un instrumento, será a través de una observación, será a través de una entrevista, cómo recolecte yo esos datos, ya va a depender del diseño de mi investigación, que podría ser también una encuesta. Ok, entonces, cuando pasamos ya a la base de datos propiamente dicho, ya tengo en mi ficha, ya pasé todos los datos de mi ficha a un Excel, o probablemente la tenga en una base de datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta base de datos? ¿Qué tengo que saber de esta base de datos que yo he armado con mi investigación? O por último, yo probablemente no he vaciado todos los datos. Hoy en día casi todos tenemos registros electrónicos de la historia clínica. Pero yo tengo que entender qué campo en la historia clínica lo tiene con qué tipo de definición de variable, para ver qué dato es el que yo voy a utilizar y si ese dato realmente me va a servir o no me va a servir para el objetivo de investigación. No todos los datos los tengo que obtener yo. Muchos de los datos los puedo obtener en el día a día, cientos de personas, cientos de médicos, cientos de pacientes, y lo que yo voy a hacer probablemente es pedir esos datos para hacer un estudio. O sea, estos estudios que tienen 100.000 pacientes de un brazo y 100.000 del otro, no es que hayan hecho una ficha para cada uno de los 200.000 pacientes. Simplemente que los datos ya están en los récords históricos y lo que yo hago es, hago un vaciado de esa base de datos para poder obtener mi propia base de datos. Entonces, vamos a revisar un poquito la seguridad de los datos, los fundamentos de la base de datos, los modelos, las consultas, un poquito de normalización y los errores estos. Estos fundamentos de las bases de datos, ya pasando, es la columna vertebral de todo esto. Como le digo, el dato es todo. ¿Sí? Es el corazón de la investigación. O sea, juega un rol central en medicina. ¿Ok? Y para esto puedo utilizar diferentes herramientas, softwares y herramientas utilizadas para gestionar esta base de datos. ¿Sí? Y vamos a dar algunos ejemplos en investigaciones médicas. Y miren ustedes, cuando hacemos un análisis de la importancia de las bases de datos, cuando yo veo todas las variables en términos de impacto en salud pública, eficiencia en toma de decisiones, acceso a datos médicos, uso de base de datos, conocimiento de base de datos, es lo que más influye en general en los estudios de investigación. Y cuando yo diseño una base de datos, ¿sí? Lo que tengo que tener son tres aspectos fundamentales. Primero, tengo que identificar identificación de entidades. Segundo, definición de atributos. Y tercero, establecimiento de relaciones. ¿Qué cosa es esto en términos prácticos? Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer para diseñar mi base de datos es identificar qué quiero. Quiero la edad, quiero el diagnóstico, quiero por dónde entró el paciente, quiero hoy en día el gesto a través, si es que yo tengo un instrumento bien validado de reconocimiento facial, ¿correcto? Quiero el habla, quiero ver cómo saludó, el tono. Hoy día podemos recabar infinidad de datos.
No piensen en el hoy, no piensen en esas historias clínicas que hoy día ustedes están viendo cómo los médicos registramos en nuestros pacientes. No, piensen en todos los datos que pueden estar asociados con los pacientes. Por ejemplo, ¿qué escriben en las redes sociales? Eso hoy en día, un paciente entra a hospital, software de reconocimiento facial, me genera un dato, lo asocia a una identidad en RENIEC, lo categoriza al paciente, le pregunta a las redes sociales, y las redes sociales, el algoritmo, te va a decir qué piensa, qué cree, qué siente, qué todo. Obviamente, para hacer estas investigaciones tienes que tener consentimiento del paciente, ¿verdad? Pero más allá de eso, me estoy refiriendo a los datos. O sea, los datos no solo es lo que yo tengo plasmado en la historia clínica, es todo aquello que yo pueda recolectar del paciente, que hoy día es infinito. Segundo, tengo que tener cada entidad de estas necesita atributos claros. Ahora sí, ya, muy bien, el diagnóstico, pero ¿qué tengo que saber asociado al diagnóstico o al tratamiento? Tengo que tener la edad del paciente, tengo que tener los síntomas. En otras palabras, me tiene que facilitar la organización y el análisis de la información médica. Y tercero, ¿qué cosa voy a relacionar con qué? O sea, definir qué relaciones voy a definir. Diagnósticos con edad, diagnósticos con el gesto, diagnóstico con, ¿cómo se llama? Con el habla, con el speech o con lo que fuese esté registrando. Si yo no tengo claro estas tres cosas antes de empezar mi investigación, probablemente, ¿sí? No voy a saber de dónde provienen los datos, qué es lo que me dicen los datos y menos aún cómo voy a relacionar los datos. Pero cuando yo estructuro mi base de datos, la tengo que tener muy bien relacionada entre una y otro, entre un aspecto y otro. ¿Ok? Y eso se llama la base de datos relacionales, que organizan información en tablas, sea interconectadas. A ver, farmacia está a la izquierda, laboratorio está a la derecha, y anamnesis está arriba, y tratamiento está abajo. ¿Cómo cada uno de estos datos yo lo integro en información que me va a permitir a mí después hacer un análisis correcto de estos datos? Insisto, esto es la madre de todo. No empiecen ni un solo protocolo de investigación si es que no están seguros que los datos que ustedes están recabando son datos confiables, son datos veraces y han sido obtenidos bajo un criterio de recolección utilizando instrumentos adecuados. ¿Ok? Esta es la madre del cordero. Entonces, con eso ya yo voy a empezar a tener un diseño con los datos que tengo. ¿Ok? De mi base de datos empezaré a decir, o previamente, si yo sé qué exactamente quiero hacer, bueno, pediré a quien se encargue de tener los datos, ¿sí? Que me proporcione aquellos datos. Si yo quiero, por ejemplo, investigar bacteriemias, ok, en todo caso le pediré al encargado de base de datos que me dé el dato de la edad, del género, del SOFA, si estuvo hospitalizado o no, si estuvo en terapia intensiva o no, cuántos días tuvo hospitalización, qué antibiótico recibió. Al laboratorio le pediré el hemocultivo, que salió el hemocultivo, a qué hora creció el hemocultivo, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo estructurada mi base de datos, ya yo voy a poder hacer un diseño de interrelación de estas variables. Y hoy en día, señores, el volumen y la complejidad de estos datos es inimaginable. O sea, lo que podemos obtener nosotros en datos hoy día es inimaginable. Pero tengo que entender dentro de ese mar de información que yo tengo en términos de datos de los pacientes, y más aún ahora, cuáles son aquellos datos que van a ser representativos en términos del objetivo principal de investigación que nace siempre de una hipótesis o pregunta de investigación, ¿verdad? Secundaria una pregunta. Entonces, claro, tenemos diferentes tipos de bases de datos. De hecho, en el Perú lo que más se utiliza son los lenguajes SQL. Si alguno está familiarizado con términos informáticos, van a ver que casi todas las bases de datos están en SQL. ¿Sí? Pero hay otro tipo de base de datos que son capaces de aportar información,
¿sí? De los registros de las historias clínicas. Algunos hospitales todavía están trabajando en base de datos antiguas, pero una de las más famosas hoy por hoy es SQL. ¿Ok? Y acá entramos ya en algunos aspectos importantes para el futuro, ¿sí? Que es la estructuración de los datos. Y esto es fundamental para la investigación. Y empezamos ya a utilizar términos que son elementales, por ejemplo, para definir los modelos basados en inteligencia artificial en un futuro. Llámese dato estructurado versus dato no estructurado. ¿Y qué significa esto y por qué es tan importante hoy en día entender la estructura de los datos? Significa que si yo tengo un paciente, yo voy a tener la edad, el género, pero la edad la voy a tener con una etiqueta. Llámese 35, unidad de medida, años. El género lo voy a tener con otra etiqueta. Masculino, femenino. ¿Qué les digo? El diagnóstico lo voy a tener con otras etiquetas. Sin embargo, hay datos que hoy en día tenemos, por ejemplo, anamnesis. ¿No es cierto? Paciente, varón de 35 años de edad, que el día de ayer, mientras tomaba desayuno, notó que probablemente le dolía un poquito el abdomen. Esos no son datos estructurados, son datos. Cada una de esas palabras son datos, ¿verdad? Pero no son estructurados porque no tienen una etiqueta que les diga esto es edad. Esto es la anamnesis. De ese conjunto de datos de la anamnesis, probablemente podamos encontrar algunos clusters, algunos grupos que comparten características propiamente, ¿sí? O características propias de esos datos. Cuando yo tengo un dato que no esté etiquetado, se llama dato no estructurado, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar por qué es importante entender hoy por hoy estos conceptos. Entonces, cuando yo tengo en un campo, ¿sí? De una base de datos, un registro y hago una tabla, quiere decir que en cada campo yo tengo un registro que representa una fila de una variable constituida en una tabla. Ese es un dato estructurado. Pero cuando yo en cada campo no tengo definido a qué corresponde ese registro y no tengo una tabla de base de datos, probablemente esos datos son datos no estructurados. ¿Ok? Y voy a pasar esta para no confundirnos, voy a pasar esta, ¿ok? Bueno, lo mismo es los diferentes sistemas gestores de base de datos, que, insisto, el más común es SQL, pero ¿qué es lo importante en todo esto? Lo importante es tratar de normalizar los datos. Como dice el título de la diapositiva, la normalización es la terapia intensiva